Bien, quisiera preguntarte y que me hablases un poco sobre los antecedentes históricos de la fibra óptica. ¿De cuándo datan los primeros sistemas de comunicaciones ópticas? Bueno, depende de lo que se entienda por un sistema de comunicaciones ópticas. No todos emplean la fibra como medio de transmisión. Hay algunos que emplean el aire o el espacio libre. Si nos atenemos a esta última definición, pues podríamos decir que el origen de estos sistemas es tan antiguo como casi el hombre. Sin embargo, nos quedan constancias escritas de tiempos de los griegos. De hecho, estos, para señalizar, para notificar la victoria en la batalla de Troya, utilizaron un sistema de comunicaciones basado en antorchas de fuego. Posteriormente se fueron perfeccionando estos sistemas que han venido utilizándose prácticamente hasta nuestros días. Por ejemplo, para transmitir señales se utilizaron globos, banderas, que aún hoy se utilizan en los barcos, espejos, sobre todo para las comunicaciones militares. Y ya en los siglos XVIII y XIX se instala en numerosos países toda una red de telegrafía óptica consistente en torres distantes unas de otras varios kilómetros que transmitían los mensajes mediante balizas que iban cambiando sus posiciones de acuerdo a unos códigos precisados. Y en la actualidad la técnica ha preferido la utilización de comunicaciones ópticas, pero ya mediante el envío de luz a través de un medio conductor como es la fibra óptica. ¿Por qué se han desarrollado estos sistemas más tarde que sus homónimos de radiofrecuencia? Bueno, en todo sistema de telecomunicación hay dos elementos que son quizá claves. Uno es el medio de transmisión y otro es la fuente que se utiliza como portadora para transmitir esa información. Respecto al primero, cabe decir que el espacio libre o el aire no es quizá el medio más adecuado para transmitir señales ópticas por sus propiedades físicas. Por lo tanto, ha habido que esperar al desarrollo de un medio guiado, en este caso la fibra óptica. Este medio guiado pues se ha desarrollado tarde porque tampoco existía la fuente para actuar como portadora. En el segundo caso, es decir, en este caso el primero que debía haber sido resuelto, no lo fue hasta principios de los años 60, cuando se construyó el primer láser, en este caso un láser de rubí, en el año 1961, que no era el más adecuado para la transmisión, pero sí, sin embargo, abrió la puerta hacia la investigación y el desarrollo del láser de semiconductor, que es el alma mater de los transmisores ópticos. Una vez que se desarrolló esa fuente, pues el desarrollo de la fibra como medio de transmisión con bajas pérdidas fue cuestión de pocos años. De hecho, la primera propuesta seria data del año 66 de Kao y Hockman, en un famoso trabajo en el que proponían que actuando sobre el material se podría bajar las pérdidas de la transmisión de fibra óptica sustancialmente. Esa propuesta fue corroborada por investigadores de la Corning que solo 4 años más tarde, en el año 1970, fueron capaces de producir la primera fibra óptica que consideramos hoy en día de bajas pérdidas. ¿En qué ámbito se emplean los láseres hoy en día? Bueno, los láseres, en realidad el láser cuando apareció en el año 61 fue toda una revolución. Es algo un poco atípico dentro de la historia de la ciencia y de la técnica, porque en realidad era algo que se estaba buscando y en principio no se sabía muy bien para qué. Se buscaba un oscilador que lo hiciese a frecuencias ópticas, pero en un principio no se tenían muy claras las aplicaciones. De hecho, hay una famosa frase que se utilizaba para acuñar al láser, que era la solución en busca de un problema. Hoy en día es metrología, la medicina, las artes gráficas y en el ocio. ¿Y cuánta fibra óptica hay hoy instalada en el mundo? Bueno, en principio la instalación, por hacer un poco más de historia, fue muy lenta porque había una
cierta desconfianza en que el nuevo medio de transmisión pudiese competir con los ya establecidos, con los cables coaxiales y con la transmisión de radiofrecuencia y microondas. Pero paulatinamente las grandes compañías telefónicas empezaron a ver que era un portador con inmensas posibilidades, sobre todo para las futuras comunicaciones de banda ancha, de manera que a principios de los años 80 casi todos los grandes operadores de telecomunicación europeos y americanos empezaron a instalar ya única y exclusivamente fibra óptica para sus comunicaciones a larga distancia. Hoy en día pues no se tiene una cifra exacta, pero sí que se sabe que la fibra óptica instalada en el mundo supera los 100 millones de kilómetros. José, pues muchísimas gracias por tus explicaciones y creo que con lo que me has contado el desarrollo histórico de la fibra óptica para mí ha quedado mucho más claro.